Muy buenos días. Hoy le damos las gracias al Señor de permitirnos comenzar esta nueva semana y poder saber que contamos no solo con la presencia de su Espíritu, sino que podemos contar con la guía de la Escritura y a través de la Escritura poder recibir la dirección y literalmente el Señor nos pastorea a través de su palabra. Que sea el Señor entonces durante esta nueva semana guiándonos, amparándonos, guardándonos, llevándonos a esos delicados pastos, a esas aguas de reposo, y que allí nosotros como las ovejas de su prado podamos ser fortalecidos, alimentados y orientados. Que esa sea la gracia del Señor esta semana y que su palabra siga siendo esa lámpara para nuestros pies. Para continuar con la lectura de la Biblia en un año, hoy corresponde, hoy 25 de enero del 2021, corresponde Lucas 19 del 1 al 27, Génesis 32, 33 y Salmos 25. Lucas 19 del 1 al 27, Génesis 32 y 33 y Salmos 25. Bueno, la historia de Jacob continúa en el libro de Génesis. Ya Jacob ha tenido varias situaciones en su, en su vida con su suegro, que está además su tío. Ha tenido que confrontar unas conductas heredadas seguramente de su padre, de su mamá, como lo había, de su tío, perdón, y de su mamá, como lo habíamos visto la semana pasada. Ya está preparando, ya la situación se está volviendo tan difícil en Padán Aram con su suegro tío que está y ha tomado o va a tomar la decisión de volver a la tierra de sus padres, a enfrentar incluso la situación con su hermano. ¿Sí? Y tiene mucho sentido lo que vamos a estudiar hoy también en Lucas, porque lo que va a hacer Jacob va a ser una manera de restituir los bienes que logró Jacob en Padán Aram son totalmente diferentes a los bienes que recibió de su padre, porque si hacemos memoria, aunque él fuera el hijo bendecido y primogénito, pues él salió huyendo de la tierra de Canaán, eh, llevaría su maletica y así su padre le hubiera heredado, pues además Isaías aún no había, perdón, Isaac no había aún fallecido. Volvía Jacob después de 20 años con muchos recursos. Dios lo había bendecido. Y una manera de restituir, que es lo que va a hacer Jacob con Esaú, es a través de los bienes y los presentes. Por eso en la lectura van a ver cómo Jacob envía unos campamentos con unos presentes y unos regalos para su hermano para apaciguar su ira. Eso es de alguna manera una restitución. Jacob sentía que había ofendido a su hermano y que le debía a su hermano y que por eso debía restituirle. ¿Y qué manera de restituirle? Espero que lo vean así. Y eso vamos a ver también ahora en Lucas 19. Salmos 25, quiero resaltarlo para que ahora en su lectura lo puedan ver. Es un acróstico, como lo es el libro de Lamentaciones, por lo menos 4 de sus 5 capítulos, como lo es el Salmo 119. El Salmo 25 tiene 22 versículos. El alfabeto hebreo consta de 4 letras consonánticas. Este salmo, cada uno de sus párrafos o de sus versículos, inicia en su orden con cada letra del alfabeto hebreo. ¿Sí? Entonces aquí tenemos un salmo muy singular, muy bien estructurado. No es un salmo hecho simplemente a la ligera o en un impulso emotivo, es un salmo, es un poema y de forma, más bien en forma de acróstico.
Y es un salmo que se le atribuye a David, donde él pide la dirección y el perdón del Señor. Pero vamos a meditar hoy en la primera parte del capítulo 19 de Lucas. Lucas cada vez, perdón, Jesús, el Señor Jesús, cada vez se está acercando más a Jerusalén y es lo que hemos venido estudiando desde el capítulo 9 de Lucas. Lucas nos está narrando un camino que emprende el Señor Jesús en la Galilea, precedido de acontecimientos muy importantes, sobre todo uno que es la transfiguración, que es el testimonio eh, que tenía que ser ese testimonio donde los discípulos verían ya no simplemente al caudillo, al Mesías, sino que verían al Hijo de Dios cuando es manifestado en gloria en aquel monte alto en la transfiguración. Posterior a esto, el Señor Jesús emprende el camino hacia Jerusalén y es acompañado por sus discípulos y sus seguidores. Ya hemos visto una cantidad de situaciones que van pasando en el camino y aquí en el capítulo 19 está muy cerca de Jerusalén, en la ciudad de Jericó. Ya lo vimos en el capítulo 18, versículo 35, que el Señor Jesús incluso le da vista a un ciego que está en Jericó. En el versículo 1, vamos capítulo 19, 1, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Jericó está ubicada más o menos entre el valle del río Jordán, cerca al Mar Muerto, en medio del desierto. Jericó es como un oasis. Bueno, no es como un oasis, es un oasis en el desierto. Se conoce como la ciudad de las palmeras y en medio del desierto de Judea, en el valle del Jordán, pues está la ciudad de Jericó, una ciudad antiquísima, una ciudad muy importante a través de los años en la época del Señor Jesús. Hoy en día es una ciudad palestina que está dentro del territorio que se conoce como Cisjordania, muy grande hoy en día, muy importante, y asimismo en la época del Señor Jesús. Y era casi un paso obligatorio para aquellos que venían a través del desierto de Judea ascendiendo a Jerusalén. Así que debía pasar el Señor Jesús por Jericó. Y dice la Biblia que pasando por la ciudad sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle porque había de pasar por allí. Aquí vemos entonces un personaje muy singular. Estamos hablando de un publicano. Mateo, el apóstol, no era publicano, o sea, era un simple publicano. Digo simple porque pues había una jerarquía. Los publicanos, les recuerdo que eran funcionarios públicos, de ahí viene su nombre publicano, judíos, pero trabajaban en algo que no era muy agradable para los judíos y era en el recaudo de los impuestos. Ellos, los judíos, los veían como pecadores, no solo porque trabajaban para el imperio que los oprimía, sino que los publicanos tendían a ser abusivos con su trabajo. Seguramente el imperio les daba un sueldo, pero ellos se colocaban un sobresueldo incrementando porcentajes en el recaudo. Ahora imagínense si los publicanos tendrían dinero y los publicanos eran odiados, cuánto más el jefe de los publicanos, ¿sí? Y Zaqueo no solo era un publicano, sino que Zaqueo era jefe de los publicanos. Ellos estaban expuestos al repudio de la sociedad, los odiaban, los rechazaban, eran marginados. Seguramente muchos tendrían que caminar incluso escoltados, porque imagínense el pueblo dolido, necesitado, y tal vez estos personajes viviendo a costas de, pues, o con el peso de la necesidad de los otros. Pero Saqueo, dice la Biblia, procuraba ver quién era Jesús. Seguramente a través de todo este camino, de todo lo que había pasado, Saqueo habría escuchado de sus milagros,
Saqueo habría escuchado de su forma de tratar a la gente, de sus enseñanzas. Un publicano no era una persona del común, seguramente tendría que tener un estudio, una capacitación, seguramente tendría que tener, además pues de un estatus social, seguramente también un conocimiento, unos estudios. Saqueo no estaba detrás como mucha gente por el milagro, seguramente digo yo, de provisión, de sanidad. Aquí vemos un hombre que estaba viviendo más bien una situación emocional. Tenía recursos mal habidos, con toda seguridad, pero vivía el impacto del rechazo de su entorno. Además, vemos de que era un hombre de baja estatura. Entonces, súmenle todos los complejos de inferioridad que puede traer un tema de estatura, riquezas, rechazo, y oye hablar de Jesús y se inquieta, quiere conocer a Jesús. Yo no creo que simplemente quiera conocer a aquel que sana, que libera, que da un pan, un pez, sino que estamos hablando de que había alguien que venía a través de un camino transformando vidas. Se dice que va delante de él, seguramente venía una caravana con el Señor Jesús, se sube a un árbol, que era un árbol fuerte, grande, porque él había de pasar por allí, era como si fuera una comitiva con el Señor Jesús y él se adelanta para tomar un lugar. Tiene mucho sentido para lograrlo ver uno, pero también el árbol podría ser una protección para Saqueo. Acordémonos que pues tendría muchísimos enemigos. El versículo 5 dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Saqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Esta es una afirmación del Señor revolucionaria. Seguramente si el Señor es tenido como un profeta, como el Mesías, que muchos ya lo veían así, como un hombre de Dios, este era una visita que iba a generar muchísimo malestar en medio de los religiosos, incluso en medio de muchas personas del pueblo. El Señor Jesús, lo lógico es que si pasa por una ciudad, quédese con los que estudian la Biblia, con los sacerdotes o con los profetas o con gente aparentemente piadosa. Pero nada más y nada menos dice que va a ir a la casa de Saqueo. Es muy conmovedor porque le dice que pose yo en tu casa. Y yo quiero que mediten y reflexionen en esta expresión. El Señor Jesús quiere posar en tu casa, quiere estar. De ahí nuestro énfasis y nuestra invitación constante a tener ese encuentro con el Señor Jesús, a abrirle la puerta de nuestra casa. Jesús quiere posar en nuestra casa. No necesariamente en nuestra casa estamos los más santos, los más piadosos. Imagínense cómo vivirían también en la casa de Saqueo, ¿sí? En vanidad, en opulencia, en orgullo, en altivez. Pero el Señor vio en Saqueo una necesidad que tal vez estaba escondida detrás de todo eso. Jesús quiere posar en nuestra casa. Nuestra casa no es solo nuestra habitación física, la estructura de cemento y hierro donde nosotros vivimos. Nuestra casa es nuestra propia vida. El Señor quiere posar en nuestra casa porque quiere darnos una oportunidad de vivir, quiere darnos una oportunidad de enderezar el camino. Dice entonces el versículo 6 que descendió a prisa y lo recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Así que pues eso somos. Hemos sido hombres, mujeres pecadores. El Señor así ha querido venir a morar en nuestra casa y debe ser un motivo del gozo. La Biblia habla del gozo de la salvación. La Biblia habla de que el encontrar la redención, el perdón de pecados, el liberarse de las culpas de un pasado oscuro, trae gozo a nuestro corazón. Eso fue lo que experimentó. Bueno, Saqueo tuvo que haber experimentado muchas cosas, aceptación, porque si algo vivía Saqueo era
un constante rechazo. Eh, Además, vuelvo y digo, el tema de su estatura no es un detalle menor que analizar. Zaqueo experimenta amor, Zaqueo experimenta cariño, Zaqueo encontró un amigo. Zaqueo no tendría amigos y encontró un amigo que quiso ir a su casa, que quiso compartir con él, que rompió esa barrera social. Aquí hay una barrera social que tenía Zaqueo y fue a posar en su casa y sin importar lo que dijeran los demás. Simplemente, como hemos estudiado, el Señor valoró el valor del corazón, del alma de Zaqueo. El Señor vio en Zaqueo no solo un hombre ladrón, porque así era tenido en cuenta, porque era verdad, los publicanos eran ladrones, sino que vio en él un hombre necesitado, hambriento del Señor. Dice el versículo 8, y esto es extraordinario, y es la conversión de Zaqueo. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, ¿sí? Mire, no le dice Jesús, le dice Señor, no le dijo maestro, no le dijo rabí, le dijo Señor. O sea que aquí, y yo leí ayer un autor eh, que decía que no es verdad que uno pueda decir que Jesús es mi Salvador y no mi Señor. La salvación implica que si Jesús es mi Salvador, es mi Señor, porque yo no puedo simplemente quedarme con que Él me salvó si no le he entregado el señorío de mi vida. Yo experimento y sé que soy salvo cuando en verdad le entrego el control del señorío de mi vida. Yo no puedo pretender que el Señor haga un milagro en mí cuando a mí me señorea otro, cuando a mí me dirige otro, cuando me dirige el egoísmo, otras personas, la ambición, la codicia, la vanidad. Le dice: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Que hay algo extraordinario. Éxodo 22 del 1 al 14, ojo, Éxodo 22 del 1 al 14 plantea en la ley mosaica las leyes de restitución. Estas leyes de restitución que ustedes las pueden leer, Éxodo 22 del 1 al 14, dice que si alguien se robaba un buey, debía devolverlo 5 veces. O sea, se robó un buey, tiene que devolver 5 bueyes. Si alguien se robaba una oveja, debía devolverla 4 veces. Pero dice que si alguien reconocía que había robado, la restitución era el doble, ¿sí? Entonces, eh, pues me robé uno, tengo que devolver 2 veces, o sea, devuelvo dos porque reconocí. Esa era como la forma de restitución. Aquí vemos que Zaqueo tiene una conversión tal que Zaqueo hace dos cosas impresionantes y muy importantes. La mitad de sus bienes seguramente eran, pues seguramente tendrían que haber, pues fruto de todo lo que había recogido en su vida, había obtenido una rentabilidad. Y dice: la mitad de mis bienes se la voy a dar a los pobres. Eso es eh, generosidad, eso es caridad cristiana, lo que hoy conoceríamos como caridad cristiana. Hay unos necesitados, yo tengo exceso de bienes, voy a compartir con los pobres. Uno. Pero la segunda parte dice: y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. O sea, Zaqueo toma la decisión no solo de cumplir la ley mosaica, incluso de ir más allá de lo que dice la ley. Porque si él está reconociendo que ha robado, la ley hablaba de devolver el doble, ¿cierto? Así que él podía legalmente, si reconocía, o sea, en un arrepentimiento genuino, él podría devolver el doble, pero incluso dice: devolveré hasta 4 veces. Está yendo más allá. Y aquí me llama mucho la atención con esta idea de que Zaqueo en su arrepentimiento va más allá. La palabra arrepentimiento, que proviene del griego metanoia, quiere decir literalmente más allá de la mente, cambio de mente, renovación de la decisión.
Este significado me pareció extraordinario, renovación de la decisión. Y me va a permitir leerles lo que dice la concordancia Strong sobre esta palabra metanoia, que es la que utilizamos en el español como arrepentimiento. Dice, un cambio de opinión, como aparece en alguien que se arrepiente de un propósito que ha formado o de algo que ha hecho. Cita a Josefo en Antigüedades Judías, especialmente el cambio de mentalidad de aquellos que han comenzado a aborrecer sus errores y fechorías y han decidido emprender un mejor curso de su vida, de modo que abarque tanto el reconocimiento del pecado como el dolor por él y una enmienda sincera, las señales y los efectos de las cuales son buenas obras. Bueno, y aquí ya vienen otros sentidos. Así que Zaqueo cambia de mentalidad. Así que Zaqueo va más allá de la mente. Zaqueo renueva su decisión, cambia la postura. Y cambia tal la postura, es un giro de 180 grados. Porque su vida hasta ese momento, Zaqueo buscaba cómo quitarle a las personas, fuesen pobres o ricos. Pero en el encuentro con Jesús, cuando Jesús viene a posarse en su casa, cuando Jesús viene a ser su amigo, cuando Jesús comparte con él el pan, cuando Jesús le acepta tal y como es, cuando experimenta el perdón y el amor de Dios a través de Jesucristo, este Zaqueo deja de ser un ladrón que le quita a la gente y pasa a ser un hombre que le da generosamente al más necesitado y a aquel que le quitó. Va más allá, no se mide. Y aquí vemos lo que en verdad es la conversión del corazón, lo que en verdad es la conversión de la mente. Nosotros a veces vemos el concepto de arrepentimiento como un sentimiento de culpa. No hay tal. El arrepentimiento no es simplemente un sentimiento de culpa. El arrepentimiento es que yo me paro firme, tomo una postura. He vivido en contra del plan de Dios para mí. Ese estar en contra del plan de Dios para mí me ha llevado a ser vanidoso, obstinado, terco, necio, soberbio, altivo, codicioso, ambicioso y muchas características que tiene el caminar lejos del Señor. Pero cuando yo reconozco que Jesús ha venido a posarse en mi casa, en mi vida, me ha aceptado, me ha perdonado, me ha cobijado, me ha dado la oportunidad de tener y disfrutar su amistad, me implica que me pare firme, que tome otra postura, que le dé un giro a mi mente. Y si yo quitaba, ahora doy. Si antes era depresivo, pues yo ahora me gozo en la salvación del Señor. Si yo era obstinado y terco, ahora me callo, abro mis oídos, escucho la voz del Señor y sigo de dirección. Si yo antes era soberbio, lleno de orgullo y altivez, ahora inclino mi rostro delante de Él y reconozco que todo es por Él, de Él y para Él. Zaqueo se transforma su vida, Zaqueo se convierte en una luz y ahí entiendo por qué el Señor tenía que pasar por Jericó. Dice el versículo 9. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Acuérdense, sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Sin perdón de pecados no hay salvación. ¿Cuándo dijo el Señor Jesús que había llegado la salvación a la vida de Zaqueo? Cuando Zaqueo se paró firme, fue más allá de su mente, transformó su manera de pensar, entendió que la vida que llevaba hasta ese momento no podía ser igual, que no podía seguir viviendo por lo que fue, por lo que no fue, que tenía que mirar hacia adelante, que lo mejor no es lo que pasó, que lo mejor es lo que viene. Saqueo tuvo la oportunidad de analizar sus errores. Saqueo tuvo la oportunidad de mirar que el estilo y modo de vida que llevaba hasta ese momento no era el estilo y modo de vida que el Señor tenía para él, que lo que Dios tiene por delante es mucho mejor, mucho mejor. Saqueo no puso su confianza en esos bienes que él sabía que muchos, no todos seguramente, pero muchos de esos bienes provenían de malas cosas y él prefirió darle un mejor uso a esos bienes, seguramente suplir la necesidad de otros, en otros casos pagar lo que se debe.
en otros casos devolverle al que se le ha quitado. Este Zaqueo experimentó que Jesús era el que podía llenar todas sus necesidades y todas sus expectativas. Además, como dice la Biblia, ¿de qué le sirve al hombre ganarse el mundo entero si su alma se pierde? Y aquí Zaqueo y su familia recibió la salvación porque él se dispuso a buscar al Señor. No fue obstáculo su estatura, no fue obstáculo su impacto o su rechazo social, no fue obstáculo sus temores, sino que él decidió buscar diligentemente al Señor. Dejó que Jesús viniera a posarse en su casa y le dio un giro completo a su manera de pensar. Entreguémosle al Señor este día, esta semana, pidámosle que su palabra, como un martillo que parte, como una espada de doble filo, penetre en nuestras entrañas, que su palabra, como su lámpara, ilumine nuestro camino y guíe nuestros pasos. Y pidámosle al Señor que tome nuestra mente. Y como leímos la semana pasada en el Salmo 19, que su palabra que tiene el poder de convertir en el alma, así lo haga hoy. Y que podamos restituir el agravio, la ofensa que hayamos hecho al otro, donde hayamos mentido decir la verdad, donde hayamos quitado devolver. A veces hemos quitado no solo cosas materiales, la honra, el honor, el buen nombre, en un mal comentario, en un chisme, que podamos volver en amistad con el Señor. Invite a Jesús a su casa. Invite al Señor a posarse en su vida. Invite al Señor a ser su amigo, que le oriente, que le aconseje. Invite al Señor a que sea no solo su Salvador, que sea su Señor. Es más, jamás será su Salvador si no le entregamos el señorío. Dígale, Señor, toma y mueve mi corazón hacia ti. Acércame a la verdad. Yo te pido, por favor, que como dice al final de este pasaje, tú viniste a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Y estar perdido no es simplemente estar condenado, es estar en el camino que no debo estar, es estar desenfocado, es estar con mi mente dividida, confusa, enredada. Necesito, Señor, ir más allá de mis pensamientos, ir más allá de los pensamientos de otros. Necesito definitivamente tu mente. Yo quiero mirar más allá. Hoy te entrego mi corazón. Guíame, por favor, ilumíname. Abre mis ojos, abre mis oídos y que yo pueda verte, Señor, en cada paso que dé. Encomendémosle al Señor esta semana y pidámosle que disponga nuestro ser para atender y entender sus palabras. Dígale, buen pastor, sé tú, Señor, a través de tu vara y tu callado, infundiéndome aliento, guardándome y guiándome. Ven a mi casa, ven a ser el salvador de mi casa, de mi hogar. Yo te bendigo por esta mañana, por tu palabra, por dirigirnos con tu palabra, por enseñarnos. No permitas que las aves de los cielos se lleven esta semilla. No permitas que esta semilla quede junto al camino o entre pedregales, y mucho menos que crezca entre espinos, sino que tu palabra, Señor, se arraigue en mi corazón y quede el fruto conforme, Señor, esta buena semilla. Te lo pido y te doy gracias. En el nombre de Jesús. Amén.